Buenos días, tengan un cordial saludo. Les recuerdo que este curso se titula Curso de Filosofía Descolonial, impartido por Luis Fernando Erazo Polo, quien les habla. El día de hoy tenemos nuestra tercera sesión del curso, que es sobre el racismo. Así pues, esta sesión, que es la tercera, se titula El problema del racismo, la definición de la noción de racismo según la visión fanoniana. Bueno, primero que todo he querido comenzar a citar un epígrafe del pensador intelectual M.S. Ser, que dice así: cuando aprieto el botón de mi radio y oigo que en Estados Unidos los negros son linchados, digo que nos han mentido. Hitler no ha muerto. Cuando enciendo la radio y me entero de que hay judíos insultados, despreciados, pogromizados, digo que nos han mentido. Hitler no ha muerto. Cuando, en fin, enciendo la radio y me entero de que en África el trabajo forzado está instituido, legalizado, digo que verdaderamente nos han mentido. Hitler no ha muerto. Quise empezar citando aquel epígrafe, puesto que pone de manifiesto, con una gran elocuencia, que el racismo no es un fenómeno de antaño, y que aún en el siglo XXI están latentes ideas tan reaccionarias como las que vivió el mundo en las primeras décadas del siglo XX. El racismo ha sido un flagelo que las sociedades aún siguen viviendo de manera contundente. La segregación racial y racialización de comunidades es muy vigente, incluso después de que en muchos países hayan realizado constituciones políticas más incluyentes que aboguen por los derechos humanos de las poblaciones vulneradas. Estas conquistas en términos jurídicos y políticos no son suficientes para erradicar el racismo, puesto que, como veremos, es un problema muy complejo que involucra una descolonización mental donde resultan fundamentales tener en cuenta análisis sociológicos y psicológicos. Esto lo veremos en detalle cuando analicemos la noción fanoniana del racismo. Por ahora, empecemos abordando el análisis sobre el racismo que hace Michel Foucault. En Foucault es muy característico en sus investigaciones la utilización del método genealógico. Esto es, en síntesis, más que establecer la búsqueda de los orígenes de un determinado asunto o problema, es una búsqueda por la constitución de aquellos discursos sobre algún tema en particular. En su libro titulado Genealogía del racismo, que tenemos en la diapositiva, el filósofo francés se propone perseguir la constitución de dicho discurso, el del racismo. Es necesario comenzar por la yuxtaposición que Foucault establece entre dos discursos: el discurso jurídico, filosófico y el discurso histórico-político. El primero, temporalmente hablando, fue un discurso que predominó desde la antigüedad hasta el final de la Edad Media. El segundo tuvo lugar entre los siglos XVI y XVIII, dando lugar al discurso de las guerras de razas. El discurso jurídico-filosófico se caracterizó esencialmente por el poder soberano que privilegió las leyes. El elogio a Roma constituyó el ideal de este tipo de discurso. Posteriormente, en la modernidad, va a surgir un tipo de discurso que vendrá a cuestionar el poder soberano. Para esta nueva narrativa, las leyes no son resultados de la pacificación, sino que son el producto de batallas y guerras. Estas últimas son, en definitiva, los orígenes de los estados. Este nuevo discurso cuestiona asimismo el poder de los monarcas y reyes, que no lo conciben como fruto del consenso y las leyes, sino como producto de batallas, luchas, pugnas, sin las cuales no hubieran podido detentar el poder. A esta narrativa Foucault la denomina guerra de razas. Es menester anotar que la noción de raza en las guerras de razas no es equivalente a la noción de raza que se tiene en el racismo. La guerra de razas
es más bien un conflicto o pugnas viéndose a sí mismas desde la horizontalidad, es decir, sin que una raza vea a la otra como inferior, deshumanizándola. Esto es, los enfrentamientos entre ambos antagonistas son el resultado de otras causas, como causas religiosas. Dice Foucault, abro comillas, más que de conquista y esclavización de una raza por parte de otra, se habla de pronto de diferencias étnicas y de lengua, de diferencia de fuerza, vigor, energía y violencia, de diferencias de velocidad y barbarie. En el fondo, el cuerpo social está articulado en dos razas. Esta idea, según la cual la sociedad es recorrida de un extremo al otro por este enfrentamiento de razas, la encontramos formulada a partir del siglo XVI y actúa como matriz de todas las formas en las cuales en adelante serán investigados los aspectos y mecanismos de la guerra social. Cierro comillas. El discurso de la guerra de razas tuvo, a su vez, una transcripción posteriormente para ser entendida como lucha de clases. Esta transcripción generó un fuerte contraste del ala más conservadora del Estado del siglo XIX, lo que generó el racismo. Este fue un racismo de orden biológico, por tanto, ya no habían razas enfrentadas horizontalmente, sino razas que se enfrentaban desde la verticalidad, es decir, a partir de jerarquías, donde unas se consideraban las verdaderas y única raza, consiguiendo las demás como degeneraciones o aberraciones, como un peligro para el patrimonio biológico de la primera. Al respecto, Foucault sentencia, abro comillas, el racismo biológico social se funda sobre la idea, que es absolutamente nueva y hará funcionar el discurso de un modo diferente, según la cual la otra raza no es la que llegó de afuera, no es la que por determinado tiempo ha triunfado y dominado, como en el discurso de la guerra de razas, sino aquella que en forma permanente, incesante, se infiltra en el cuerpo social, o mejor dicho, se reproduce ininterrumpidamente dentro y a partir del tejido social. Cierro comillas. Este discurso reaccionario, producido en el siglo XIX, según Foucault, surge propiamente hablando cuando el poder soberano transmuta a un poder disciplinario y biopolítico. Esta narrativa que construye Foucault tiene, como observaremos a continuación, muchos problemas. El principal de ellos es la visión intraeuropea del racismo sin relación alguna con la expansión colonial europea. Contrario a Foucault, el poder biopolítico lo podemos rastrear mucho más antes en el siglo XV. Vayamos, por tanto, a la conquista de que la monarquía católica hizo en ese siglo en la península ibérica, del territorio conocido en aquel entonces como Al-Ándalus. El discurso movilizado para hacerle frente a las poblaciones musulmanas y judías en dicho territorio fue el de la pureza de sangre. Recordemos que durante muchas centurias en la península ibérica, ¿cierto? Los musulmanes, ¿cierto? Tuvieron, digamos, un poder importante. Y de hecho, durante gran parte de la Edad Media, más o menos desde el siglo VIII o noveno, Europa era básicamente la periferia, ¿no? La periferia del mundo, ¿cierto? Porque los musulmanes, digamos, habían conquistado el mar Mediterráneo, ¿cierto? Ellos básicamente eran los que regían las relaciones comerciales, económicas, y digamos que Europa era muy periférica, ¿cierto? Entonces, básicamente hasta el siglo XV es que esa hegemonía musulmán llega a su fin, ¿no? Cuando, por ejemplo, la monarquía católica con Isabel y Fernando los expulsan, ¿cierto? Esto es muy, muy importante porque digamos que esto fue en el mismo siglo, ¿no? En el mismo siglo de la expansión colonial cuando se da la conquista de América, ¿no? O sea, estamos hablando de los primeros meses, de los primeros, sí, perdón, en el mismo siglo no, en el mismo año. Estamos hablando de 1492, ¿cierto? Entonces, en los primeros meses de 1492 es que apenas
digamos que España, propiamente la monarquía católica, es la que eh, propiamente se libera, ¿no? Se libera de la hegemonía del musulmán, ¿no? Del último bastión que le quedaban a los musulmanes, que era el territorio de Granada, ¿no? De hecho, esto fue una de las situaciones por las cuales España retrasó mucho, ¿cierto? El viaje a las Indias occidentales, ¿no? Porque ya incluso, digamos que Colón quería más pronto eh, viajar, ¿cierto? Viajar y que su empresa, pues, propiamente se viera confeccionada, ¿no? Con el patrocinio, pues, de los reyes, ¿no? Entonces, esta fue como una pequeña digresión del contexto en el que se encontraban. Aquellos musulmanes y judíos, para evitar las masacres que se estaban detentando contra su población, se convirtieron al cristianismo. Estas poblaciones conversas, sin embargo, fueron vigiladas, así mismo su descendencia, con el fin de asegurar que dicha conversión no fuese fingida. En esto consistía el discurso de la pureza de sangre, que vino a ser una forma de protorracismo, puesto que a pesar de las luchas entre las poblaciones españolas y musulmanas, en ningún momento se negó o se puso en cuestión la humanidad de judíos o musulmanes. Esta visión sobre el origen del racismo, la de Foucault, es contrastada por el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, quien dice que la emergencia del racismo está estrechamente vinculada con la expansión colonial europea. Para comprender esta fuerte articulación, es menester recordar la sentencia que Cristóbal Colón dejó consignada en sus diarios cuando llegó a América: son pueblos sin religión. Una lectura anacrónica de esta sentencia interpretaría esta frase como pueblos ateos, pero desde luego es una mala lectura. Cuando Colón dijo que los nativos o aborígenes de América eran pueblos sin religión, quiso decir que eran pueblos que no tenían alma. Y si no tenían alma, por tanto su humanidad estaba puesta en duda. Por eso, cuando Colón fue a España, donde Isabel la Católica se presentó como descubridor de aquel continente. Que Colón se hubiese presentado como descubridor es importante para entender la comprensión que tenían los colonizadores de los indígenas precolombinos, puesto que la noción de descubrimiento de dicho territorio es el equivalente a que en esta parte del mundo, a que esta parte del mundo estaba despoblada de seres humanos, de manera que se concibió a los indígenas como cualquier otro animal de la fauna. En este contexto, ¿cierto? A mediados del siglo XVI se dio un famoso debate, la famosa disputa de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. El primero argumentó con vehemencia que los indígenas americanos eran pueblos sin alma, no humanos, teniendo como consecuencia que no resultaba un pecado esclavizarlos a los ojos de Dios. En contraste, Bartolomé de las Casas arguía que los aborígenes del Nuevo Mundo poseían alma, por tanto, no se les podía tratar como animales. Sin embargo, consideraba que eran pueblos bárbaros, por tanto, creía que era necesario cristianizarlos. Al final, la monarquía católica se decanta por la posición de Bartolomé de las Casas, y es a partir, digamos, de la expansión colonial europea en el sistema mundo, donde se da ya la emergencia del racismo. Porque unos seres humanos, oriundos de una determinada latitud, Europa, ponen en cuestión la humanidad de los habitantes de otra latitud, América. En ninguna de las guerras coloniales al interior de Europa se había dado dicho fenómeno, pues como vimos, las guerras, especialmente en la Edad Media, fueron guerras de orden religioso. Unas culturas se erigieron sobre otras en virtud de que consideraban que le rezaban al dios o dioses verdaderos, sobre otras en virtud de que consideraban que le rezaban a dioses paganos. Pero esta discordancia no iba al punto de deshumanizar a las personas de las culturas que le rezaban a los dioses paganos. Como observaré más adelante, cuando aborde la definición del concepto de racismo desde la visión de Fanon,
El racismo está estrechamente asociado a la deshumanización de individuos o comunidades. Las posiciones de las Casas y Sepúlveda mutaron conforme la autoridad del conocimiento en Occidente pasó del cristianismo a la ciencia. De ahí que estas visiones se secularizaran, siendo la posición de Sepúlveda de pueblo sin almas transformada en pueblo sin genes humanos, lo que constituyó el racismo biológico, y la posición de las Casas de pueblos bárbaros a cristianizar, transformada en pueblos primitivos a civilizar, constituyendo este último el racismo cultural. Como podemos ver, el racismo científico fue un racismo que surgió con posteridad, cuando a partir de la Ilustración la ciencia se convierte en el faro que guía el progreso de las sociedades. Es menester recordar el vínculo estrecho entre la noción decimonónica de progreso y el avance científico. El primer tipo de racismo, en contraste, y dada la vigencia de la autoridad del cristianismo en la conquista de América, era más de corte religioso, tal como lo expresaba Colón con su sentencia de pueblo sin alma, pueblo sin religión. Durante la modernidad, siguiendo el hilo conductor, se gestaron numerosas teorías raciológicas, teorías gestadas por naturalistas y filósofos naturales. La antropología decimonónica es esencialmente una antropología que concibe a los hombres blancos y europeos como los que encarnan la humanidad plenamente. Las demás razas, según estos teóricos, son aberraciones de la humanidad, inferiorizadas, pauperizadas y deshumanizadas, incluso estando más cerca del mundo natural y los demás animales que respecto al hombre blanco. Este gran abismo entre los habitantes de Europa y los demás habitantes de otras latitudes fue algo muy característico de los pensadores ilustrados. El hombre racional del que hablaba la modernidad, la Ilustración, era esencialmente el hombre que ellos encarnaban. El gran error de la academia es hacernos creer que el hombre sobre el cual teorizaban los europeos ilustrados era el mismo que el de otras latitudes, con los mismos atributos y cualidades. Nada más lejos de la realidad que eso. Uno de los filósofos que elaboró una de las teorías raciológicas más estructuradas fue el alemán Immanuel Kant. El filósofo africano Chugudi, estudiando la antropología de Kant, reveló su teoría racial. Muchos otros filósofos que habían estudiado al filósofo alemán, especialmente su antropología, ignoraron o trataron tangencialmente sus escritos sobre la jerarquía racial. El Kant más conocido y estudiado es especialmente el Kant de las críticas, es decir, el Kant que escribió sobre teoría del conocimiento, ética y estética, puesto que incluso se ignora también que el Kant percrítico se dedicó a la filosofía natural, y más desconocidos aún resultan sus escritos sobre antropología y geografía. Chugudi, en contraste a la falta de atención a estos últimos escritos de Kant, muestra que ocupan una parte central en su obra. Dada desde la situación latinoamericana, africana y asiática, resultan interesantes y llamativas las declaraciones de Kant sobre, sus escritos de antropología, puesto que en la teoría raciológica del filósofo alemán los seres humanos de estas latitudes son considerados inferiores respecto al hombre europeo. Para Chugudi, Kant consideraba que el color de la piel era evidencia de superioridad e inferioridad, codificando así la capacidad de pensar y razonar. El talento de una raza para educarse estaba, para Kant, intrínsecamente determinado por la raza. El carácter moral racional para Kant era la principal característica del hombre. Sin embargo, esta característica no era dada para el ser humano en el sentido más amplio de la palabra, puesto que consideraba que los hombres de latitudes distintas a Europa se regían más por costumbres irracionales que por la razón. Las características de estos hombres y que los hacen inferiores respecto a los europeos son la naturaleza y esencia de dichos habitantes. Uso la palabra hombre porque para el filósofo alemán las mujeres de todas las latitudes, incluyendo las europeas, carecían
de estos atributos, o sea, los atributos del hombre blanco europeo. Según la jerarquización racial, el filósofo alemán clasificó a los seres humanos en blancos, amarillos, negros y rojos. Los blancos representando a los europeos, los amarillos a los asiáticos, los negros a los africanos y los rojos a los americanos. El orden de las capacidades para educarse y ser talentosos, a partir de la razón y la moral, para saber quién es más humano, va en orden descendente. De los rojos, o sea, los americanos, Kant decía, abro comillas, la raza de los americanos no puede educarse. No hay fuerza motivadora porque carecen de pasión y afecto. Ellos no están en el amor. Por eso tampoco sienten miedo. Apenas hablan, no se acarician mutuamente, nada les importa y son haraganes. Cierro comillas. Respecto a los africanos, o sea, los negros, la apreciación del filósofo alemán era la siguiente. Abro comillas. Uno podría decir que la raza de los negros es completamente lo contraria a los americanos. Están llenos de afecto y pasión. Son muy vivaces, conversadores y vanidosos. Ellos pueden ser educados, pero solo como sirvientes, o sea, que se permiten ser entrenados. Cierro comillas. Y por último, de los orientales, o sea, los amarillos, que lo llamaba así Kant, sostenía, realmente, abro comillas, realmente tienen fuerzas motivadoras, pero tienen un alto grado de pasividad y todos parecen filósofos. Sin embargo, se inclinan enormemente hacia el amor y la ira. Así, se los puede educar en su más alto grado, pero solo en las artes y no en la ciencia. Ellos nunca pueden alcanzar el nivel de los conceptos abstractos. Cierro comillas. Estas concepciones peyorativas hacia los habitantes de latitudes distintas a Europa, en la cultura europea ilustrada y decimonónica, no eran puntos de vista de algunos individuos, sino que constituían la regla, es decir, eran concepciones generalizadas. Las instituciones fueron acicate de muchos discursos contra las poblaciones vulneradas. Entre los siglos XVI al XIX emerge el sistema mundo con relaciones intercontinentales coloniales, donde unos sujetos de determinadas latitudes son cosificados. Poner en duda la humanidad de estos sujetos es desposeerlos de aquello que son y que los diferencia de los animales no humanos. Por tanto, su lengua y su cultura desaparecieron, además de con la muerte de cada uno de ellos, también cuando para evitar dichas masacres necesitaron despojarse de su identidad y aferrarse violentamente a una cultura y lengua que les resultaba extraña. La invención del negro y el indígena en la modernidad tiene lugar a partir de la institucionalización de las relaciones de dominación. Aquí es importante anotar algo, y es que justamente estas denominaciones negro, indígena, son denominaciones de hecho coloniales. O sea, propiamente los indígenas, ¿cierto? No se llamaban entre ellos de esa manera, y tampoco los negros se llamaban así como negros, ¿no? Entonces, estas categorías que incluso son vigentes ahora, que se usan de manera corriente y coloquial, son categorías que surgieron en las relaciones coloniales. Bien, bueno, decía, ¿no? La invención del negro y el indígena en la modernidad tiene lugar a partir de la institucionalización de las relaciones de dominación coloniales. Su emergencia en el sistema mundo moderno colonial se da a partir de la instrumentalización de esos sujetos. Su ser no es en sí, sino un ser para sí. Esto es, su emergencia tuvo lugar como sujetos colonizados al servicio de los sujetos del centro o metrópoli. Esta instrumentalización se presenta en dos frentes: sobre sus cuerpos y sus conocimientos. Sus cuerpos fueron concebidos como mercancías, desposeídos de su nombre e identidad. Sus cuerpos pasaban a formar parte de una cosa, siendo así cuerpos cosificados, por tanto, cuerpos no humanos. Este es el tipo de racismo de color, pero es menester anotar que existen varios marcadores de racismo, aunque el más conocido sea el racismo de color.
Otros marcadores se dan no exclusivamente por el fenotipo, la pigmentación de la piel, sino por la cultura o la lengua. A este tipo de racismo se le suele denominar racismo epistémico. El racismo epistémico es una jerarquía colonial donde los conocimientos producidos por los colonizadores se consideran superiores, mientras los conocimientos producidos por los colonizados son inferiorizados. Al considerar que los únicos conocimientos verdaderos y universales son los de los colonizadores del centro de la metrópoli, estos son trasplantados sin ninguna adaptación a las circunstancias de los colonizados, a los hablantes de la periferia, y encima de eso pues se realiza desde luego forzosamente, de manera violenta. Por tanto, los conocimientos autóctonos de las culturas de la periferia son desechados por los colonizadores. Los consideran inútiles, puesto que conciben que no son conocimientos de la humanidad propiamente, sino de bárbaros salvajes. Es así como se producen los epistemicidios, esto es, la muerte forzosa de cada conocimiento de la cultura colonizada cuando se le pide al indígena o negro que se desarraigue de hasta el más pequeño indicio de su cultura y se le obliga a aceptar la cultura del colonizador. Esto equivale, desde luego, a la muerte de una cultura indígena, al cercenamiento de una comunidad, porque ser indígena o negro no se reduce a tener una peculiar pigmentación en la piel. Ser indígena o negro es una forma particular de ser y habitar el mundo. El despojo violento de sus culturas equivale a que aquellos indígenas negros se conviertan forzosamente en sujetos occidentalizados. A todo este entramado institucional, Achille Mbembe lo denomina necropolítica, en el sentido de que asimismo como la política ordena las relaciones jurídicas y sociales de los individuos para que puedan vivir en armonía, también rige el dejar morir o cercenar unas comunidades por medio de la articulación de prácticas a través de la institucionalización de las mismas, que operan sobre cuerpos y territorios. Por tanto, podríamos decir que la modernidad, a partir de las instituciones coloniales, generó una necropolítica, en tanto aquellas instituciones estuvieron sistemáticamente al servicio de la negación de las comunidades colonizadas. Sus políticas, desde la visión eurocéntrica, son puestas en la noción de progreso, pero vistas desde la periferia y los colonizados, estas políticas se tornan a ser unas necropolíticas, puesto que equivalió al cercenamiento de comunidades. Son necropolíticas, además, porque contaron con un andamiaje institucional que jurídicamente las avalaba. Después de haber pasado revista por el estudio del origen del discurso constitutivo del racismo, además de cómo operó y se vinculó estrechamente al colonialismo europeo en los inicios de la modernidad, en los cuerpos y conocimientos de los habitantes de la periferia, pasaremos ahora a definir el concepto de racismo desde Frantz Fanon. En la lectura que el puertorriqueño Ramón Grossfogel hace de Fanon, considera que la visión de este del racismo es, abro comillas, para Fanon, el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente reproducida y como estructura de dominación durante siglos por el sistema imperialista, occidentalocéntrico, cristianocéntrico. Cierro comillas. A continuación, esta definición será desarrollada y explicitada, articulando desde luego la noción de racismo y la noción de colonialismo, este último como estimulante del primero. La superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano define quiénes son humanos y quiénes no. Los que están por encima de la línea son los individuos hiperhumanizados y los individuos por debajo de la línea son los subhumanizados. A estas dos zonas, la de arriba de la línea y la de abajo de la línea, Fanon las denomina zona del ser y zona del no ser respectivamente. Es menester señalar que en las dos zonas se presentan jerarquías. En la zona del ser se presentan la jerarquía de clase, jerarquía de género, jerarquía de sexo, etc. En la zona del no ser se presentan desde luego estas jerarquías, pero añadiéndole un agravante que no se presenta en la zona del ser. Y esa es la jerarquía racial.
Es necesario pensar, como podemos observar, las relaciones de dominación en la colonialidad desde la interseccionalidad, como bien ha observado Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw y otras feministas negras como caribeñas, como por ejemplo Angela Davis, ellas digamos que acuñaron un concepto muy importante que es el de la interseccionalidad. Este concepto ciertamente que también explicaré en la sesión posterior sobre el feminismo, es importante porque, digamos, en las categorías de dominación, ¿cierto? Digamos que solo se selecciona al dominante. Por ejemplo, en la categoría de género se selecciona solamente a la mujer blanca burguesa. O en la categoría de raza y no racial se selecciona solo al hombre negro, ¿no? Entonces, estas categorías, digamos, se han entendido de manera homogénea, ¿no? Y solamente han seleccionado a los dominantes, ¿no? Entonces, la interseccionalidad alude como a ver en estas categorías no aisladas, ¿cierto? Y seleccionando, digamos, toda su, toda su diversidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no solamente seleccionando el dominante en la categoría, sino seleccionando, por ejemplo, a los otros, ¿no? Entonces, bajo las categorías aisladas y dominantes y homogéneas, nos incluye, por ejemplo, la mujer indígena o negra, ¿no? Entonces, la interseccionalidad permite entender las distintas formas de opresión de manera articulada, ¿cierto? Porque así operan, ¿no? O sea, no es lo mismo la opresión, como ya más adelante veremos en la sesión posterior del feminismo, la opresión que vive la mujer blanca burguesa que la opresión que vive la mujer de color, mujer indígena o negra, ¿cierto? Porque, vamos, son contextos distintos. Bien, seguimos. Esto es viendo que, por ejemplo, la jerarquía de clase no se presenta con la misma intensidad en la zona del ser que en la zona del no ser. Mientras en la zona del ser el proletariado ostenta el privilegio de raza, en la zona del no ser ostenta, además de la inferioridad en la jerarquía de clase, la inferioridad en la jerarquía etnorracial. Y que la jerarquía de sexo no se presenta de la misma manera en la zona del ser que en la del no ser. Pues en la primera se vive el patriarcado, pero privilegio no racial. En cambio, en la segunda se vive el patriarcado agudizado con la inferiorización de la humanidad. Por lo anterior, es importante recordar algo que ha mencionado Boaventura de Sousa respecto a la división de las izquierdas y por consiguiente su fragmentación y consecuentes derrotas políticas. Al respecto, Boaventura de Sousa nos dice que esta fragmentación y división se debe a muchas cosas. Mientras se es antiimperialista, se es patriarcal y racista. O mientras se es antirracista, se es patriarcal. O que mientras se es antipatriarcal, se es especista. Como vemos, existen antagonismos en las mismas izquierdas. Las luchas se presentan fragmentarias en lugar de tratar de ser holísticas. En la izquierda se da asimismo el problema del esencialismo, que es, en síntesis, concebir una arista de luchas coloniales como la más importantes que todas, a la cual todas las demás están subordinadas. Este esencialismo lleva a un reduccionismo queriendo tratar todas las opresiones del ser humano desde el horizonte teórico de una arista. El reduccionismo más común es el de que todas las opresiones se reducen a la lucha de clases. Bueno, aquí hago un pequeño comentario y es que vemos que generalmente la izquierda ortodoxa del siglo XX, marxista-leninista, fue muy reduccionista respecto al problema de las opresiones, ¿cierto? Ellos básicamente solo veían lucha de clases, ¿cierto? Es decir, cualquier otro problema relacionado con la lucha contra el patriarcado, contra el racismo, el especismo, era reducible en últimos términos a la lucha de clases, ¿cierto? Y de hecho la misma Simone de Beauvoir se quejaba de cómo, por ejemplo, el feminismo no había tenido, digamos, una acogida supremamente importante, porque, y no solamente era, lo del obstáculo era la derecha recalcitrante, ¿no? Ultraconservadora, sino que incluso la misma izquierda era óbice, o sea, el obstáculo, para que el feminismo pudiese generar, digamos, un mayor impacto, por lo mismo que acabo de decir.
porque esencialmente esa izquierda ortodoxa solo veía lucha de clases, o sea, esa era como que la principal lucha que se debe dar contra el sistema opresor, y que eso como que si por efecto dominó, ¿cierto? Por efecto dominó, iba a, iba pues, a luchar contra el patriarcado, luchar contra el racismo, ¿sí me entienden? Entonces, en este sentido, se jerarquizó las luchas, se las jerarquizó y se las vio desde un punto de vista muy esencialista, ¿no? Entonces, lo que, pues, lo que se propone, pues, en general, en la nueva, podría ser otro rótulo, nueva izquierda, o la izquierda del siglo XXI es articular las luchas, ¿cierto? Sin subsumirlas, ¿no? Y anotar algo que considero importante es que la auténtica emancipación justamente es la emancipación cultural, ¿no? Se llama la emancipación cultural involucra la lucha contra el patriarcado, el racismo, el especismo, el antropocentrismo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la izquierda solo ve la emancipación pero enfocada en lo político o en lo económico. Y una vez, digamos, conquistan, ¿cierto? O sea, se da esa emancipación política y económica, creen que como que por inercia, por efecto dominó, se llega a la emancipación cultural, o sea, o creen que ya todo está acabado, ¿no? Relegando las demás luchas. Entonces, yo sí considero muy importante, digamos, para un nuevo reto para la izquierda o los movimientos progresistas o alternativos, que consideren, ¿no? En su plan la emancipación cultural, que la articulen con la emancipación política o económica. Bien, hecha esta digresión muy larga, además, pues me permito seguir. Eh, Ahora bien, otra diferencia fundamental entre la zona del ser, ¿cierto? Y la zona del no ser es la resolución de conflictos que se dan en cada zona. El mismo Boaventura de Sousa, quien está en la diapositiva, plantea que la línea abismal que la separa hace que los mecanismos para la resolución de conflictos diverjan notoriamente. En la zona del ser, los mecanismos utilizados son los de regulación, de tal manera que el otro, oprimido, tiene a su disposición un aparato jurídico que lo cobija. Por tanto, la vía de solución de conflictos se da mediada a través de diálogos. En contraste, en la zona de no ser, la resolución de conflictos se da por medio de la violencia que ejerce el yo dominante contra el otro oprimido. Esto tiene lugar dado que el otro, en la zona del no ser, carece de aparatos y códigos jurídicos para defenderse, puesto que es subhumanizado, y ahí que la resolución de conflictos en esta zona recurra a mecanismos de represión, violencia. Bien, habiendo hecho esta breve digresión sobre el pensamiento del sociólogo portugués, volvamos a Fanon. Durante el colonialismo, especialmente en el caso particular que Fanon da a conocer, que es el colonialismo de Francia sobre las Antillas, es importante el análisis que el mismo autor hace del colonialismo en los colonizados. Resulta necesario para comprender el racismo, puesto que el colonialismo no solo cambia la estructura económica de un país, volviéndolo dependiente respecto a una metrópoli, sino que también tiene profundas implicaciones en la psique de los individuos colonizados. De donde vemos que el colonialismo se instala sobre algo tan recóndito como la mente misma de los colonizados. Para el caso que analiza Fanon, la instalación de las Antillas como colonia de Francia tiene su correlato en la instalación de los negros oriundos de Antillas, del complejo de inferioridad respecto a los blancos europeos. Esto último emerge porque a partir de las relaciones de dependencia coloniales se dan cuenta de lo oprobio que viven en tanto negros colonizados. Por lo anterior, las páginas del famoso libro Piel Negras, Máscaras Blancas están dedicadas a analizar el colonialismo desde la psique del colonizado. El escenario colonial de Fanon, el escenario colonial que Fanon pone de relieve es muy distinto al que comúnmente se piensa. Generalmente se cree que el colonialismo es un fenómeno donde los colonizadores son los únicos que lo impulsan, como si los colonizados en su mayoría casi siempre supusiesen a dichas estructuras coloniales. Sin embargo, el escenario es más dantesco que eso.
No son solo los colonizadores los que estimulan el colonialismo, los mismos colonizados también lo hacen, y al contrario de lo estipulado, solo en pocos casos oponen resistencia. Fanon, al adentrarse en la psique de los negros de Antillas, lo demuestra cuando los negros internalizan las estructuras coloniales en sus cuerpos y mentes, porque desean asumir la epistemología de los colonizadores blancos. A este fenómeno Fanon le denomina blanqueamiento o epidermización. El negro o la negra, a partir de la situación colonial y al caer en cuenta de lo propio que viven, desean internalizar el mundo blanco, esto es, desean despojarse de su negrura. Aquí entiéndese negrura en términos metafísicos también, pues el blanqueamiento implica asumir el mundo del colonizador blanco. Por tanto, Fanon diría que los negros antillanos deseaban hablar francés y olvidarse del dialecto local. Esto hacía que el negro que lo hablase fuese un negro distinto del antillano local, puesto que lo hacía más cercano al mundo del blanco. Y hablar una lengua, porque hablar una lengua es asumir un mundo. Aquí, en este caso, el marcador del racismo no constituye la lengua o idioma. Fanon ponía de relieve el anterior ejemplo cuando los habitantes oriundos de la colonia francesa, especialmente las élites, iban a Francia y volvían a su nación natal. Decía que algo había cambiado en ellos. Volvían a su nación como extranjeros, puesto que asumían los estereotipos de la metrópoli colonizadora. Antes de pisar la metrópoli, veían a sus congéneres de la nación desde una horizontalidad. Después de volver a la metrópoli, los veían con otras lentes, una lente más vertical. Otro síntoma de racismo que Fanon recopila en Piel Negras, Máscaras Blancas, es el anhelo o deseo muy generalizado del negro de preferir a una blanca y de la negra de preferir a un blanco. Con esto, el negro o negra deseaba blanquear su vida. ¿Qué más blanqueamiento que recibir el amor de un blanco? No el amor de un salvaje o bárbaro, sino el amor de un hombre o mujer oriundo del mismo país que Baudelaire, Voltaire o Rousseau. Todo este complejo de dependencia de los negros iba de la mano con la construcción del imaginario de belleza. La virtud y la belleza solo podían venir del blanco o la blanca. Lo negro era sinónimo de fealdad, de adefesio y de grotesco. Este criterio estético lo asumieron los colonizados. De ahí que los negros vieran en su negrura un defecto, mientras no podían concebir la idea de belleza sin la blancura. A este tipo de racismo se le podría denominar un racismo estético. Asimismo, aquellos negros que pertenecían a la élite y podían disponer de dinero exorbitante, podían acceder a los privilegios de los blancos colonizadores, mientras que sus congéneres no. Este constituye otro tipo de blanqueamiento, puesto que así como la belleza no se puede pensar sin la blancura, la riqueza tampoco se podía imaginar sin la blancura. A este tipo de racismo se le podría denominar un racismo de clase. Es importante notar que el racismo no es solo propiciado de los blancos a los negros, indígenas o mestizos. En la zona del no ser existe racismo. Los mestizos, en muchos casos, creen que ellos no habitan la zona del no ser, en la que creen que están solo los indígenas y negros. Los mestizos, por tanto, predican los prejuicios que los mismos blancos predican contra ellos y los indígenas y negros. Aunque traten de distanciarse de la zona del no ser, quienes ostentan la zona del ser, los blancos, los aborrecen y vilipendian con ahínco. Jamás dejarán que la línea baje para que los cobije. Esta jerarquización interna en la zona del no ser es producida por el mismo sistema colonial. Desfavorable en tanto que evita que los habitantes de la zona del no ser estén unidos y le hagan frente a los blancos de la zona del ser, al fragmentarlos. En las colonias o países del tercer mundo es corriente encontrar esta situación. La clase dirigente de mestizos, en su paranoia de supremacistas blancos, predican a partir de las instituciones que ostentan el racismo hacia las demás poblaciones.
Para, para finalizar este escrito, dedicaré algunas palabras para hacerle frente al racismo en el siglo XXI, en el marco de la geopolítica global. Es menester anotar que la época en la que se originó el racismo aún sigue vigente. Por tanto, el racismo como producto de dicha época también. El apartheid estuvo vigente hasta los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado. Este sistema de segregación racial consistía en la discriminación hacia los negros. Los negros no podían ocupar los mismos lugares que frecuentaban los blancos. Es importante que es impresionante que hace tan poco tiempo, comparado con los años que lleva la humanidad en la Tierra, un sistema de segregación racial haya permanecido tanto tiempo. Las represiones que han vivido las poblaciones racializadas han sido a escala planetaria. Hace muy poco tiempo, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un presidente que quería revivir el supremacismo blanco de los años 50. Negros y latinos especialmente vivieron tiempos aciagos. La gran América que anhelaba dicho mandatario era la América supremacista blanca, la América del Ku Klux Klan. Bueno, aquí voy a anotar algo que considero le podría nutrir al escrito, y es lo siguiente, que digamos el racismo que se vive en el siglo XXI, y hablo pues ya más específicamente del el caso colombiano, es un racismo propiamente que es distinto al que se generaba en el siglo de las luces, en el siglo XVIII o el siglo XVII, donde existía un tipo de racismo que era biológico, ¿cierto? Y que ese, digamos, era un racismo que propiamente generaba un discurso, ¿cierto?, muy construido y muy explícito sobre la inferioridad de unos seres humanos. El racismo que se vive, digamos, en el siglo XXI es un racismo que difiere, ¿cierto? Es un racismo propiamente que ya no es un racismo biológico, ¿no? O sea, ya es muy raro encontrar gente racista que aluda pues a la biología, ¿no? Diciendo que unos seres humanos son propiamente inferiores, otros son superiores. No es que el racismo ahora es mucho más tácito, ¿cierto? Ya no es tan explícito como en el siglo de las luces, sino que ahora es un racismo más tácito y desde luego más sutil. En este sentido, hablamos ahora ya de un racismo institucional, ¿cierto? Un racismo, por ejemplo, que no construye, digamos, el discurso racista explícito, pero en sus políticas, ¿cierto? En sus políticas lo es, o sea, lo es de facto. Entonces, por ejemplo, cuando un presidente como, por ejemplo, lo fue Donald Trump, y, digamos, rechazó de manera férrea los inmigrantes, ¿cierto? En virtud de que él consideraba que, digamos, era un atentado contra la cultura norteamericana. Entonces ahí hablamos de un racismo. Ciertamente él no construye un discurso, ¿cierto?, biologicista, cientificista, pero es racista en tanto segrega a una población, ¿cierto?, la población inmigrante, para que no esté propiamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tipo de racismo, y se podría denominar el racismo cultural, ¿no? O sea, una cultura que, por ejemplo, atenta contra otra, ¿no? O sea, ahí se dan varios culturalismos, ¿no? Entonces, este tipo de racismo es muy frecuente en algunos países que son extremadamente nacionalistas, ¿no? Hay otro, bueno, el otro tipo de racismo que también lo acabo de denunciar es el racismo institucional, ¿no? O sea, no construyen previamente un discurso explícitamente racista, pero son racistas en tanto, por ejemplo, por ejemplo, Colombia, ¿no? En las poblaciones que más padecen pobreza son las poblaciones periféricas, ¿cierto? Estamos hablando de los indígenas guayú, de los afros en el Chocó, el Pacífico, ¿cierto? Entonces, el Amazonas, y si nos vamos a poner, digamos, a analizar, estamos viendo que son poblaciones que padecen justamente una negligencia estatal, ¿cierto? Esa negligencia estatal es una negligencia racista, ¿no? Porque se está vilipendiando unas comunidades, ¿cierto? Unas comunidades que de hecho no son comunidades mestizas o blancas como las comunidades del centro de comunidades antioqueñas
o de Cundinamarca. Entonces, en ese sentido, en esa negligencia a esas poblaciones ya hay un tipo de racismo, ¿no? O sea, es un racismo institucional, ¿no? Por cuando hay un Estado, un aparato que prefiere invertir en determinados sectores, ¿cierto? En determinados departamentos centralizados, pero dejan a la periferia propiamente excluida. Entonces, ese es un tipo de racismo que se puede denominar un racismo institucional, ¿no? Bien, sigo pues con el texto. Estos sistemas de segregación racial a partir de la institucionalización del racismo sigue muy vigente, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial se construyeron tratados, organizaciones, constituciones con una agenda más inclusiva, donde los derechos humanos sean garantizados a toda la población, pues en la práctica el racismo sigue con mucha vehemencia. Bueno, aquí algo también, una pequeña digresión, y es que generalmente hay veces el racismo se lo reduce a una expresión, ¿no? Una expresión, por ejemplo, que fue hecha por una persona a otra, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la señora que equiparó a Francia Márquez con un mono. Expresiones desde luego desdeñables, ¿no? Y que desde luego merecen una sanción, y una sanción, bueno, más que monetaria, preferiría yo una sanción pedagógica. Pero ojo, no podemos minimizar el racismo a solamente reducirlo a una expresión de algún ciudadano, ¿cierto?, que dijo. Porque el racismo, digamos, estructural, probablemente es un racismo institucional. Y ese es el que debemos combatir. ¿No? Que, claro, ese es un poquito más difícil de hacerle frente porque ya no se manifiesta como en algunos individuos, ¿cierto?, con esas expresiones aberrantes, sino que es más tácito, es más sutil. Claro, sin por ello dejar de ser más contundente, ¿no? Porque estamos hablando de una negligencia, ¿no? Una negligencia hacia cantidad de población que no tienen educación, no tienen agua potable, recursos básicos, ¿no? Bien, seguimos. Como dije al inicio de este escrito, la erradicación del racismo no se agota en lo jurídico. Es necesario articular esta lista con otras para erradicarlo. Existen muchas alternativas, pero por motivos de brevedad haré ahínco en una que para efectos del curso impartido cae muy bien. Esta es la pedagógica. Esta herramienta es fundamental para mitigar y paulatinamente erradicar el racismo. Como también dije, la principal descolonización es la mental. Para este fin, el mejor medio es la academia, desde luego bajo una nueva óptica. Desde una donde la pedagogía sea esencialmente una pedagogía liberadora. Para lograr que tan titánica labor comience a dar frutos, es menester dejar atrás la educación bancaria. Esto es la educación colonizadora que enfatiza el racismo epistémico. El humanismo que se predica en las escuelas y universidades no puede ser ya el humanismo del siglo de las luces. Un humanismo que era eurocéntrico, patriarcal, racista, etc. El carácter situacional, importante a la hora de enunciar las ideas, es importante para hacerle frente a ese humanismo que no nos incluye y para elaborar uno nuevo, no desde la perspectiva de la modernidad imperial y colonial, sino desde la transmodernidad, es decir, desde la pluralidad y diversidad epistémica. Esta épica labor debe empezar por cuestionar y hacer lecturas distintas al corriente eurocentrismo. La erradicación del racismo será posible si logramos articular las luchas políticas anticoloniales con la educación al servicio de la liberación del oprimido. Quisiera, a manera de epílogo, finalizar con esta cita del indígena Quintín Lame, quien en el siglo pasado luchó vehementemente contra la élite criolla, quienes forzosamente les arrebataron las tierras a las poblaciones indígenas. Ese indio que logró, cito a Quintín Lame, ese indio que logró interpretar el pensamiento de la hormiga y de varios insectos que cultiva la naturaleza humana. El pensamiento de la hormiga más pequeñuela es el mismo que tiene el candor cuando se está acabando de vestir en la cueva. Es el mismo que tiene los hijos del tigre y es el mismo que tiene el hijo del hombre. Pues la hormiga, al desenvolver el broche de sus alas,
sale de la guarida, pero no sigue el camino conforme a las otras, pues ella se trepa sobre la arena y bate sus alas, y batiendo sus alas parece que desafía al infinito, porque se siente potente, pero al trazar el camino lo asalta su enemigo, y asimismo asalta el error al hombre. El hijo del tigre hace ensayo del modo cómo hacer presa, y así ensayó en blanco contra el indígena colombiano, ensayos, desde luego, que los ha llevado a cabo desde el 12 de octubre de 1492 hasta el día de hoy. Por esa raza que duerme allá en esos cementerios, en el vientre de la tierra, que grandes hombres de mi raza, asfixiados, pasaron para la eternidad. Dichos hombres indígenas hicieron su campamento para favorecerse de la cuchilla española en el centro de la tierra, y ahí permanecen hasta hoy, etcétera, etcétera, sí, Rosita. Finalizando pues esta sesión, quiero decir unas palabras sobre la lucha pues que dio Quintín Lame, ¿no? Pues Quintín Lame fue un indígena Nasa, ¿cierto?, del Cauca, y él pues vamos que en los últimos años del siglo XIX, y digamos la primera parte, ¿cierto?, del siglo XX, luchó con mucha vehemencia contra las élites criollas, ¿no? Unas élites, pues desde luego que les arrebataban las tierras a ellos, como fue la élite caucana, ¿no? Por ejemplo, el caso de Quintín Lame, luchaba contra Guillermo Valencia, el abuelo el bisabuelo, creo que era, de Paloma Valencia, el actual senador. Y entonces, digamos que estas élites criollas les quitaban las tierras, ¿cierto?, fértiles a los indígenas, se asentaban en ellas, constituyéndose como dueños, y los indígenas, digamos que ellos no los podían sacar absolutamente del todo, porque necesitaban a alguien que les produjera, ¿no?, les produjera la tierra. Y en ese sentido ellos fueron adquiridos por esa élite como terrasgueros, ¿no? Entonces les daban una pequeña parcela a ellos, pero desde luego ellos tenían que trabajar de sol a sol para el terrateniente, ¿no? Entonces, digamos que esto fue una constante en Colombia, ¿no?, en el problema de la tierra, y eso lo podemos muy ver patente en el libro La cuestión agraria de Orlando Falsborda, cuando por ejemplo él relata, ¿no?, justamente cómo por ejemplo esa élite criolla se afianzó, desplazó a esas comunidades, y las constituyó como siervas, ¿no? O sea, como siervas, ¿no? Entonces Quintín Lame, por ejemplo, él se alzó contra Ignacio Muñoz, que era un gran terrateniente en el Cauca, y él quería reclamarle, ¿no?, que las comunidades indígenas, ¿cierto?, no siguieran padeciendo eso, ¿cierto?, de trabajarles de sol a sol en condiciones paupérrimas a otros, y no tener como que derecho a una tierra fértil, pues a una hectárea considerable, ¿no? Pero entonces él digamos que fue muy perseguido por un sistema muy opresor, estatal, y el mismo Guillermo Valencia, porque fue congresista en el Senado, él quiso, ¿cierto?, de hecho fue una moción que él hizo, y es la de desterrar de Colombia, o sea, el mismo Quintín Lame, ¿no?, porque él, digamos que era básicamente como una persona que se rebelaba demasiado, y le generaba pues bastantes conflictos a él, ¿no? Entonces, esta lucha de Quintín Lame fue una lucha súper importante, ¿no? Súper importante, porque aquí vemos desde luego un tipo de racismo, ¿no? O sea, un tipo de racismo que está basado justamente en que una élite criolla blanca descendiente de españoles, ¿cierto?, y unos indígenas que ostentan, por ejemplo,
unas condiciones paupérrimas, no pueden tener acceso a la tierra, el criollo les usurpa, ciertamente, su tierra, y esto digamos que o sea, sigue muy vigente, ¿no? Muy vigente, grandes terratenientes, ¿cierto? Por ejemplo, hoy, sí, hoy existen grandes ganaderos, ¿no? Grandes ganaderos que, que lo hacen, o sea, que por ejemplo llegan ciertamente a las comunidades pues, con el ayudo de paramilitares y las desplazan, ¿cierto? Las desplazan generando así un daño social y también ecológico, ciertamente digamos, el ganado, ciertamente para grandes sectores de ganado se talan demasiados bosques, árboles. Entonces, en esa situación que es muy común en Colombia, que pasa, por ejemplo, Córdoba pasa bastante, eh, es una situación muy vigente y que tiene como que enormes daños, ciertamente para poblaciones y comunidades étnicas, para campesinos, para el ambiente, dañando la selva, ciertamente, y lo otro es para los mismos animales, ¿no? Porque eso es un holocausto que viven ciertamente las vacas, etcétera, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión, que es sobre el feminismo.